si quedamos acá en los adverbios de frecuencia, donde dice que habíamos quedado en qué tan frecuente, ¿verdad? Les había comentado qué tan frecuente era que sucedían las cosas, ¿verdad? Recordemos que teníamos que always significaba siempre, es algo que siempre va a suceder, ¿verdad? Después también teníamos usually, que era usualmente, frequently, frecuentemente, often como seguido, sometimes a veces, occasionality, ocasionalmente, seldom, vez perdida, rarely, rara vez, y never, nunca, ¿verdad? Esos eran como los adverbios que nosotros estábamos ahí viendo. Después de eso, vamos a ver, les había explicado más o menos cómo era que se utilizaban, ¿verdad? Que van a venir como esto, que van a venir como así, y nosotros lo vamos a escribir como en el medio, ¿verdad? Por ejemplo, he often listens the radio. They sometimes read the book. Y así sucesivamente. Ok, chiquillos, eso era como el tema anterior, ¿verdad? Y nos entraba este tema gramatical, que por eso fue que más que todo los cité hoy a la clase de reposición. Vamos a ver aquí. Tengo alguien en espera. Y les voy a compartir también un resumen que yo tengo para ver a ustedes cuáles les gusta más, si que sea explicado todo en español o más bien al revés, que esté solo el libro, ¿verdad? Que está todo en inglés. Entonces ustedes escogen el que ustedes quieran utilizar. Ok. Vamos a verlo primero en el libro. Ok, el presente simple, chiquillos, para utilizar el presente simple, siempre lo vamos a utilizar para hablar, por ejemplo, de nuestras rutinas diarias, ¿verdad? ¿Qué tan seguido pasan las cosas? Como si ustedes dicen, yo me baño a tal hora, como la tarea, ¿verdad? Que están haciendo. Igual, yo me levanto, eso es una rutina, ¿verdad? Digamos, aunque usted me esté contando a las 5 de la tarde, que usted se levanta a las 3 de la mañana todos los días, es una rutina de algo que usted siempre está haciendo. Entonces, ahí tendríamos que utilizar siempre igual. Los verbos, los auxiliares, por ejemplo, el presente simple, que usted me diga, yo me levanto. Entonces, vamos a utilizar los verbos. ¿Cómo vamos a utilizar los verbos? En presente, ¿verdad? Porque estamos viendo el presente simple. Vamos a ver aquí cómo se nos lo explican. Ajá. Ok, chiquillos. Estas son unas reglas. Aquí está más o menos en español, pero está muy pegadito. Vea, se los voy a ir viendo aquí y ustedes me dicen si les gusta más el libro o acá. Yo utilizo el que ustedes quieran. Para eso es como un resumencillo que yo siempre les hago por aquello de que ustedes, para estudiar. Ok, chiquillos, con el presente simple dice que lo vamos a utilizar cuando nosotros hablamos de algo que estamos pensando, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras rutinas, como yo le dije, lo que a usted les gusta hacer, una idea, que usted diga, vieras, tengo ganas de comprarme un carro. Es una idea, ¿verdad? Que se le está ocurriendo. Puede ser, no sabemos cuándo, si a futuro o a presente, pero que usted tiene ganas de comprarse un carro. Eso sería no sé, alguna oración que se le ocurra en el momento, ¿verdad? Ahí vamos a nosotros ver oraciones positivas, negativas y preguntas. Ok, vamos a empezar con las oraciones positivas. Dice que las oraciones positivas se van a componer por, ¿verdad? Las positive sentences son oraciones positivas, se van a componer por un sujeto. ¿Qué es un sujeto? Cualquier cosa, persona o animal, ¿verdad? Un verbo, los verbos en presente como comer, jugar, nadar, estudiar, cualquiera. Y un complemento. Por ejemplo, yo estudio inglés. Ok, chiquillos, yo les recomiendo que por lo menos se aprendan para el examen los verbos como que utilizamos más, ¿verdad? Como comer, trabajar, dormir.
por ejemplo, los de las rutinas diarias, ¿verdad? Que son los que ustedes van a ir utilizando día a día, los de las rutinas diarias. Ok, entonces, un verbo y un complemento. Ejemplo, yo estudio inglés. Yo, recordemos que era el sujeto que se dice I, el verbo estudiar, study English, ¿verdad? Entonces, siempre se va a componer por eso. Por sujeto, verbo y complemento. Las oraciones positivas. ¿Qué es un complemento? Lo que le agregamos. Yo estudio, ok, inglés, francés, matemáticas, ciencias, biología. Eso, en este caso, las materias sería el complemento. Nosotros tenemos un carro, ¿verdad? Es algo que lo tenemos de nuestro presente. We, sería nosotros. Have es el verbo tener. One car, un carro. Nosotros tenemos un carro. Dice, usted juega con la bicicleta. Entonces, ponemos el verbo you, el pronombre you, que era usted. El verbo play, que significa jugar. With the bike, con la bicicleta. ¿Verdad? Entonces, ustedes más que todo, para el examen, lo que necesito que dominen más serían los pronombres y verbos. Todos los complementos no tanto. Más que todos los pronombres y verbos, ¿verdad? Porque les pueden poner como un completito, que venga así. Venga, we, porque ahorita vamos a ver unas reglas ahí que vamos a ir usando. We, por ejemplo, dice go. Go significa ir. To the park. ¿Ves? Entonces, esta sea la 1 y que tenga que escribir usted aquí, go, porque es una oración positiva. ¿Cómo sabemos si es positiva? Porque no viene ningún not ni un signo de pregunta para saber que es negativa, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí. Dice, usted juega con la bicicleta, you play with a bike. Ellos comen pizza. Ok. They eat pizza. Eat es comer. Ellos comen pizza. En español, suena como que si nosotros dijéramos, ellos comer pizza. Nosotros jugar fútbol. Jugar bola. ¿Por qué? Porque en inglés no conjugamos el verbo como cuando nosotros decimos comemos, ella come, usted come. En inglés todo sería ella comer, yo comer, nosotros comer, él comer, ¿verdad? Todo suena con el verbo en su forma original, comer, el verbo comer. Ok, nosotros vamos a ver una serie de reglas. Lo primero que tenemos que saber es que todas las reglas se le van a aplicar solo a 3 pronombres. Las reglas son solo para she, he y it. ¿Qué significaba she, he o it? Chiquillos, ¿alguno de ustedes se recuerda qué significaba esto? Ella, él. Ajá. ¿Y el it? Ay, no sé. Ya le digo, Fer. Ok, o algún otro. It es como es. It es como es, no. No, ese es is, el verbo to be. A ver si alguno se recuerda qué significaba it. No. Ok, it es animal o cosa. Recuerdan, singular. Un animal o una cosa. Entonces, cuando nosotros estemos hablando, ya sea de she, de he o de it, igual, yo puedo decir she o puedo decir María, ¿verdad? Porque she significa ella. Entonces, si yo digo ella juega bola, es igual que decir María juega bola. Nada más que en lugar de decir María, digo ella, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, siempre que estemos utilizando uno de estos 3 pronombres, siempre todas las reglas del tema, tanto en oraciones positivas como en oraciones negativas, como en preguntas, las reglas le van a aplicar solo a esos 3, ¿verdad? Entonces vamos a ir viéndolas. La primera regla dice, si usamos los pronombres he, she o it, le tenemos que agregar una S al verbo en las oraciones positivas. Ok. Entonces, chiquillos, si yo les doy a ustedes el verbo it, que significa comer, y nosotros vamos a hablar de María, entonces al verbo le tenemos que poner una S.
No se dice, o sea, no, la traducción no va a cambiar, se dice comer. Eso es estrictamente gramática en inglés. En traducción se queda igual, comer, nada más que cambia. Entonces dice, vean aquí el ejemplo, dice, nosotros comemos pollo. We eat chicken. ¿Ves? Al verbo no le pasó nada, quedó en su forma original. They eat hamburgers. Ellos comen hamburguesas. Al verbo no le pasó nada. I eat tacos. Yo como tacos. Verbo igual. You eat cookies. Usted come galletas. Veamos de aquí en adelante. Dice, my cat, que es mi gato, come pescado. Recuerden que mi gato se cambia por el pronombre it, ¿verdad? Entonces, como es un animal, o en este caso singular, el verbo necesita que le agregamos una S. My cat eats fish. David, que es igual que he, eats pizza. Come pizza. She eats sushi. Ella come sushi. Entonces, chiquillos, es lo mismo que yo le ponga aquí. Es lo mismo que yo ponga aquí, he o que ponga David, ¿verdad? Con cualquiera de los dos, aquí nosotros tenemos que agregarle una S en el verbo, siempre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona, o un hombre o una mujer, ¿verdad? O un animal o una cosa. Entonces, esa sería la primera regla, ¿verdad? Entonces, siempre que estemos hablando de he, she o it, el verbo va a llevar una S. Si no me van entendiendo alguno de los verbos, chiquillos, me dicen, de las reglas, perdón, porque es súper importante ir entendiéndolas cada una. ¿Ok? Después dice acá, la segunda regla dice, si usamos los pronombres otra vez, she, he o it, y el verbo que vamos a utilizar, ¿verdad? Digamos, un verbo que yo les vaya a dar o que ustedes vayan a utilizar, dice, termina con O, X, doble Z, SH, CH, S o doble S, o sea que tiene al final una de esas letras, dice, en las oraciones positivas tenemos que escribirle una E y una S, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen uno de estos verbos que dice que termina en O, X, doble Z, SH, CH, S, doble S, le vamos a escribir ES al final del verbo. Por ejemplo, go, que significa ir. Entonces, si vamos a hablar de, por ejemplo, Daniela, sería goes, ¿verdad? En este caso, goes. Fix, arreglar. ¿Lo ven acá? Entonces, el verbo fix es arreglar, pero si vamos a hablar de Felipe, entonces fixes, así como está acá. Watch es ver tele. Si yo pongo my mother, mi mamá, watch TV, tengo que poner watches con ES al final. Wash, de lavar. Si yo pongo my father wash the car, entonces al wash hay que ponerle ES, washes. Pero solo con she, he o it, ¿verdad? Si yo ya digo we, nosotros, el verbo queda en su forma original. Al verbo no le pasa nada, solo le va a pasar cuando sea she, he o it. Hoy alguien tiene el micrófono prendido y suena feísimo. Ya. Ok. Entonces, por ejemplo, veamos acá. Sí, veamos la diferencia, chiquillos. Si yo a ustedes les pongo, veamos la diferencia. Si yo aquí digo she, espacio, y pongo go, que significa ir, to the park. ¿Ok? Al parque. Y si yo pongo we, espacio, go to the park, igual. ¿Cómo nos quedaría el primer verbo? Ok, la regla dice, si utilizamos she, he o it, y el verbo termina en una O, hay que agregarle ES. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería, para que vayan viendo la diferencia. Entonces, go, ES porque viene she, ¿verdad?
Entonces, como viene she, le tengo que agregar es, pero en la segunda, como viene we, recuerden que la regla dice solo para quiénes, he, she o it. Viene we no. Entonces, we, el verbo quedaría igual. No le pasa nada, ¿verdad? Absolutamente nada. ¿Me van entendiendo esa regla, chiquillos? Es que sí necesito que me vayan entendiendo, porque cada una se va haciendo un poquito más grande. ¿Sí la entienden o no la entienden? Sino para devolverme. Ok, Ronald, sí, adelante. Entonces quiere decir que aplica los verbos, ahí varían según las circunstancias, en este caso plural o singular. Exacta, no plural y singular, sino esos tres, she, he o it, porque por ejemplo, I, que significa yo, es singular, ¿verdad? Y si yo pongo, por ejemplo, veamos otro verbo, fix, que significa arreglar, como arreglar bicicletas o lo que sea, pongo the bike, ¿verdad? Y al otro lado pongo, y aquí pongo you, que significa usted, the bike, ¿verdad? Estos dos son singulares también, pero no vienen ni she, ni he, ni it. Entonces, en esos casos, el verbo queda exactamente igual, ¿verdad? Usted tiene que saber, Ronald, que la regla solo se aplica para she, he o it, no tanto si es singular o plural, porque hay algunos singulares que no les pasa nada, como por ejemplo estos que estoy haciendo yo acá, ¿verdad? Como I o you, que I significa yo y you usted. ¿Ves? Entonces, tenemos que sabernos que quiénes son los que le aplicamos la S, she, he o it, nada más. El resto quedan todos exactamente igual. ¿Ok? ¿Sí me entendió ahora? Un poquito más. Sí, ya lo voy entendiendo. Ok. Los demás chiquillos, ¿cómo van? ¿Me van agarrando el toque o no me lo van agarrando? Sino para devolverme. Sí, más o menos, profe, se me hizo ahí. Más o menos, yo también, profe, porque yo no conozco ninguna palabra. Ajá. Sí, la idea es como que vayamos entendiéndolo, ¿sí? No, que a mí hasta dolor de cabeza me da porque yo no entiendo. Okay. Perdón, pero es que a mí me cuesta, yo nunca he estudiado inglés. Sí, no, yo sé, chiquillos, yo sé que muchos de ustedes nunca han estudiado inglés. Lo que sí necesito así les pido por favor es tratar de dejar de decir yo no puedo, porque todo esto es demasiado mental, o sea, todo esto es demasiado de proponerse. Es como la primera vez que ustedes hicieron arroz. La primera vez puede ser que se les pasó de agua, se les quemó, se les olvidó picar la cebolla o no sé, o echar la sal, lo que sea. Es exactamente igual, o como cuando uno aprende a manejar, que primero se le olvida la señal, que el carro le brinca y que todo, ¿verdad? Eso es igual como cuando uno aprende cualquier cosa, es ir poco a poco. Pero si nosotros desde el día 1 decimos, no puedo, no, nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, es decir, voy en el proceso, trataré de hacerlo mejor. Yo sé que las personas, digamos, yo ya tengo de dar séptimo, en CONEP como 3 años, pero de dar séptimo como 7. Entonces, yo ya sé que es un proceso, no es fácil el proceso, ¿verdad? Y a ustedes les cuesta un poquito, pero créanme que es ir intentándolo. O sea, yo sé que en el examen, ojalá, pero no puede ser que no reciba 100. Lo importante es intentarlo, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, en el examen, porque muchos me han escrito, profe, yo no sé qué voy a hacer en el examen. Bueno, el examen no es lo principal. Las tareas juegan un papel demasiado importante, ¿verdad? Ustedes tienen 3 exámenes que hacer. El primero puede ser que vayan con miedo porque nunca han hecho uno, pero ya van a ver que el segundo y el tercero es lo mismo
que en un examen de matemáticas que usted le pone un tema que no entiende nada, ¿verdad? Pero si usted se lo va aprendiendo es igual. Indicaciones, sí, las indicaciones van en inglés, pero yo voy a estar pasando ahí para decirle, chiquillos, en esta parte hay que hacer esto, en esta parte hay que hacer esto, ¿verdad? Igual ustedes, si se van aprendiendo los temas, ya ustedes, aunque no entiendan lo que digan, saben qué tienen que hacer. Por ejemplo, si ustedes en el examen ven este título, Simple Present Tense, usted dice, ok, aquí van las reglas de la S, ¿verdad? Iban las reglas de la S y utilizo verbos. Aunque usted no sepa qué la ponen a hacer, pero siempre las ponen a hacer como estos cositos, que es como completar, ¿verdad? Entonces, ir ahí más o menos. A veces les ponen hasta un ejemplo de lo que tienen que hacer. Entonces, ahí vamos a ir poco a poco, ¿verdad? No podemos ir así como, yo sé que apenas ustedes van aprendiendo, no es que ya son, que con una lección van a saber todo de memoria. Yo sé que eso no se puede. Ok, entonces veamos otro ejemplo, chiquillos. Si yo les digo, con las dos reglas que hemos visto hasta el momento, que una era que toda oración que lleve she, he o it llevaba una S en el verbo, ¿verdad? Y toda oración que tenga una O, una X, SH, CH, una W al final, o una X, necesitamos escribirle S al verbo, ¿verdad? Siempre va a ser así. Ok. Chiquillos, ¿sí están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Sí, profe. Ejemplo. Listo, gracias. Si yo les pongo a ustedes, veamos. María, digo, Daniela. Espacio. Viene el verbo play. Soccer. Okay. Viene. We go to the beach. Felipe and María sleep. Sleep es dormir. In the house. My dog. Espacio. Eat. No sé. Eat chicken. Ok. Veamos acá. Ok, chiquillos. ¿Cuáles de estas? Ok, nos dan la primera. Entonces ustedes van a decir, ok, ¿en la primera lleva S o no lleva S, chiquillos? Para ir viendo si vamos entendiendo estas dos reglas. No lleva porque habla de Daniela. Ok, y Daniela es una mujer, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significaba esa palabrita? Ajá, ¿qué significa? Ella. ¿Y ella es una qué? ¿Una mujer? Se refiere a Daniela, sí, es lo mismo. Es una mujer. Entonces, cuando ustedes hablen de una mujer, sea que yo le ponga she o sea que yo le ponga Daniela, es una mujer. Entonces, como es una mujer, al verbo le tenemos que agregar la S o no le tenemos que agregar la S. No. No se le agrega. Con Daniela, cuando es ella. Sí, profe, sí se le agrega. Ajá, leamos esto. Porque es ella, leamos lo que dice aquí, dice, si usamos los pronombres she, he o it, tenemos que agregarle una S al verbo. Si yo digo Daniela, es igual que estuviera diciendo she, o sea, es lo mismo, es una mujer. Entonces, a Daniela sí tenemos que ponerle una S, porque estamos hablando de una mujer, ¿verdad? Si yo ya hablara de dos mujeres, ahí no, pero si es una mujer, ahí sí. Profe, cuando son dos, bueno, ahora se explicó, cuando son dos o tres mujeres, sí hay que, no hay que agregarle o sí hay que agregarle. No hay que agregarle. Si yo estoy hablando de dos mujeres, no hay que agregarle. Solo si es una mujer. ¿Ok? Una mujer sí lleva S. Dos mujeres no.
Vamos ahí. Veamos la número 2. La número 2 dice we. We significaba nosotros. ¿Con we le agregamos una S o no le agregamos una S, chiquillos? No. Porque somos No, yo creo que no. No, exacto. Entonces, esa sí quedaría así. Nada más. Ustedes vuelven a escribir la palabrita. Veamos la número 3. La número 3 dice Felipe y María. Felipe y María. ¿Le agregamos la S o no le agregamos la S al verbo? No, Se le agrega. No se le agrega, profe, porque son dos personas. Exactamente, Magali. Son 2 personas. Entonces, como son 2 personas, no le podemos agregar la S. Recuerde que para agregarle la S yo tengo que hablar solo de Felipe o solo de María, pero no de los 2, porque ya ahí ya no, es una mujer o un hombre, 1, no 2. Ok. Veamos la número 4. La número 4 dice, mi perro. Con el perro, ¿le agregamos la S o no le agregamos la S? no, Ok, ¿los demás qué opinan? Yo creo que sí. Yo creo que sí, profe. Sí, se le agrega. Sí le agregamos la S. Porque recuérdese que decir mi perro es igual que decir it. Y cuando venía it, le agregamos una S, ¿verdad? Porque es una cosa o animal, le agregamos una S en el verbo. Entonces tenemos que poner aquí una S. Y así, eso es en oraciones positivas, ¿verdad? Entonces recordemos, ¿cuándo agregamos la S? Cuando hablamos de una mujer, no importa si nos dan el nombre o ponen she. Como es una, le agregamos la S. Cuando es un hombre, no importa que le pongan. No importa si solo le ponen el nombre o si solo le ponen he. O si hablamos de un animal. ¿Ves? Como aquí dice mi perro. Es igual que yo hubiera puesto it. Entonces, si hablamos de un perro o un animal, también hay que ponerle una S. Ok, continuemos. Todas las reglas son para las mismas 3 personas, las mismos 3 sujetos, ¿verdad? She, he o it. Dice, si usamos she, he o it y el verbo que yo le doy a ustedes, estas 2 las vamos a ver juntas. Termina en una vocal A, E, I, O, U, y después sigue una Y, solo le vamos a agregar una S, como hicimos anteriormente aquí, ¿verdad? Daniela plays B, vocal y después la Y, le ponemos una S. Pero, ¿qué va a pasar si yo les doy a ustedes así? Si usamos igual she, he o it, pero el verbo termina en una consonante y después una Y, o sea, si nosotros tenemos un verbo que tenga una consonante, ¿qué es una consonante? Cualquier letra que no sea vocal y después una Y, vamos a eliminar la Y y le vamos a poner una I normal, ES. Por ejemplo, cry. Cry significa llorar. Véalo cómo se escribe, C-R-Y. La R es una consonante y después sigue la Y. Entonces vamos a eliminar esa Y, le vamos a poner una I normal y le vamos a agregar ES. ¿Solo para quiénes? She, he o it. Entonces, ahora sí, vamos aquí a otro ejemplo de los mismos que estamos haciendo. Si yo les pongo a ustedes she. Disculpe que la interrumpa, tengo que dejar la clase porque ya tengo que trabajar. Está bien, tranquila. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, veamos estas 3 que están acá, chiquillos. Dice, she, nos dan try to fix the car. Ok, usted dice, bueno, aquí viene she. Si viene she, algo le pasa a este verbo.
algo le va a pasar a este verbo siempre, solo porque viene she. Y dice, bueno, el verbo termina en una consonante, que es esa R, y después una Y. Entonces, la regla nos dice, cuando tenemos una consonante y después una Y, la vamos a remover y escribir IES, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Nos quedaría tries. ¿Por qué? ¿Ves? Yo ya eliminé la Y, puse una I normal y escribí ES al final. Ok, vamos a ver aquí. ¿Sí? Ok, veamos la número 2. Dice we, ok. Aunque vea el we. ¿Qué pasaba con we, chiquillos? ¿Qué le pasaba al verbo? ¿Le pasaba algo o no le pasaba nada? Queda igual. Se mantiene así, ¿no? Yo creo que se Exacto. mantiene igual, profe. Exacto, se mantiene igual. Entonces, nada más volvemos a escribir el verbo. Punto. Rellenamos el capítulo con la misma palabrita. Veamos el número 7. Felipe. ¿Con Felipe le pasa algo al verbo o no le pasa nada al verbo? Sí, profe, sí Sí, cambia. sí cambia. Exactamente. Sí cambia porque viene Felipe. Ok, ¿qué cambiaba, chiquillos? ¿Qué le cambia ahí al verbo? La Y, profe. Exactamente, la Y. Esa Y la tenemos que quitar. ¿Por qué la tenemos que quitar? Porque viene una R a la par. Entonces tenemos que poner una I normal y la E y la S. Cries. Ok, la que sigue dice try. Aquí, ¿cambia el verbo o no cambia el verbo, chiquillos? Yo creo que no, profe. No cambia. Exacto, no cambia. ¿Por qué no? Porque dice they. Entonces aquí sería, nada más lo volvemos a escribir exactamente igual. Entonces tenemos que saber eso. Si el verbo termina en una vocal y una Y, solo le ponemos una S. Si hablamos de she, he o it, por ejemplo, aquí ve, she plays soccer. Ella juega fútbol. He says hello. Él dice hello. Hola. We play soccer. Nosotros jugamos fútbol. ¿Ves? Con we no pasa nada, pero con he, con she sí. Vocal y Y se mantiene. Pero si nos dan una consonante y después la Y, en she, he o it tenemos que eliminarla, ¿verdad? Por ejemplo, she tries, ella trata, they try, ellos tratan. ¿Ves? Aquí no se cambió porque viene they. Pero aquí viene she, entonces sí se cambia. ¿Verdad? Ok. Entonces, para que vayamos recordando esa regla. Aquí está, como ves, un ejemplo con try y con lo de la S de los dos. Ok, chiquillos. Y tenemos la última regla. Las oraciones positivas son las más difíciles, o sea, lo que estamos viendo ahorita. Las negativas es facilísimo. Yo siempre les digo, chiquillos, en el examen, si a usted le ponen una pregunta o algo que ya tenga usted que hacer mucho, hágalo negativo. Porque lo negativo no lleva nada de esto que yo estoy hablando, solo lo positivo. Si les ponen un complete, obviamente que sí tenemos que aplicar tanto lo positivo como lo negativo, ¿verdad? Porque de ahí puede ser que nos pongan oraciones positivas o negativas. Pero si le ponen a usted preguntas y que usted me las conteste, haga las negativas, porque negativas no aplican nada de esto que les estoy explicando. Entonces es más fácil. Nada más el verbo lo deja igual, ¿eh? Pero puede ser que nos pongan completes. Por eso tenemos que aprendernos estas reglas. La última dice, si tenemos los pronombres igual, she, he o it, y vamos a utilizar este verbo, tener, que se escribe have, con she, he o it tenemos que escribir has. Has también significa tener, pero solo van a trabajar con she, he o it. Y con I, we, you y they have. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre cada uno de ellos. She, he o it utilizan has. I, you, we o they have. ¿Verdad? Los dos significan tener, nada más que es uno para cada uno. Ok.
¿Me entendieron ahí? Profe, quiere decir que todo lo negativo hay que hacerlo igual, todo negativo, todo lo que se pueda negativo. Lo negativo es más fácil. Ahorita va a ver, Magali, que lo negativo es más fácil que lo positivo. Porque en lo positivo usted tiene que recordarse de todas estas reglas que yo le estoy explicando. Pero si usted le ponen un complete como esto que está acá, tiene que aplicarlas. O sea, y punto, porque todas estas oraciones que están acá son positivas, entonces usted tiene que aplicarlo. Pero si yo le hago una pregunta que ahorita le voy a enseñar como cuál, digamos que yo le ponga a usted, do you have a car? ¿Tiene usted un carro? Entonces, es mejor decir no, aunque usted me diga que, aunque usted tenga. ¿Por qué? Porque es más fácil contestar que no a esa pregunta que contestar que sí. ¿Ves? ¿Me entendió ahí, Magali? Sí, ya lo entendí. Uh-huh. Ok. Entonces, esas son las preguntitas. ¿Por qué es más fácil saber las negativas? Por esto. Veamos las negativas. Dice, en una oración negativa, el verbo queda igual. Al verbo no le vamos a poner eses de ninguna clase, ¿verdad? Nada de eses. Pero vamos a utilizar el auxiliar negativo, que es solo saberse estas dos palabritas y punto. O sea, si usted se sabe esas dos palabras, ya sabe hacer todo lo negativo. Vamos a utilizar un sujeto, el auxiliar negativo, verbo en su forma original, nada de eses y el complemento. Entonces, ¿cuáles son los auxiliares negativos? Ok, estos dos son el mismo. Apréndanse solo uno si ustedes quieran. En lo personal, prefiero que se aprendan el primero porque es el más fácil. Pero si ustedes se quieren aprender los dos, o sea, don't o do not, does not o doesn't, de ahí se lo aprenden. ¿Qué es la diferencia? Vea con quién trabajan. ¿Con quién trabaja el don't? Con we, con I, con you y con they. ¿Quién trabaja con doesn't? She, he o it. ¿Y qué significa esa palabrita en español? No. Esto significa no. Esto significa no. Para decir, yo no lavo, yo no limpio, yo no como, yo no juego, ¿verdad? O ella no estudia, nosotros no viajamos, ustedes no trabajan, ¿verdad? Significa no. Entonces, veamos aquí. Si yo les digo a ustedes, aquí hay varios, pero vean. Las voy a borrar y las volvemos a hacer para que como que vayan haciéndolas conmigo. Ok. Yo les doy a ustedes el verbo eat. ¿Qué significaba eat? Que antes les dije, a ver si se recuerdan. Comer. Eso. Comer. No, come. Este otro. Sí, Magali, es que el otro se dice eat, pero se escribe diferente. Ay, santo Dios. Vea. Este eat significa animal o cosa, no eso, animal o cosa. Y este otro eat significa comer. ¿Ves? Se dicen igual, pero vea la diferencia, las letras, ¿verdad? Entonces, para que sepas. Ok, está bien. Yo les doy a ustedes comer. Y yo les digo a ustedes, ok, vamos a decir, yo no como sushi, ¿verdad? A usted no, digamos que aquí a Anthony no le gusta el sushi, entonces él me va a decir, yo no como sushi, ¿verdad? Entonces él me va a decir, ¿cómo decíamos yo, chiquillos? I am not. I, ¿verdad? La I solita significa yo. Ok, entonces ese yo no, ese no es el auxiliar, sería do not. Do not. Yo no, y el verbo, comer. Yo no como sushi, ¿verdad? Entonces Anthony me está contando que él no come sushi, ¿verdad? Resulta que acontece que también Anthony me va a decir que Magali no come pollo, ¿verdad? Entonces, Anthony me dice a mí, me puede escribir o Magali o me puede decir ella, que es lo mismo, estoy hablando de una mujer. Entonces, ¿cuál sería para decir Magali no? ¿Cuál sería el auxiliar de Magali? Sería does not, ¿verdad? Entonces escribimos does not, Magali no come pollo. Chicken. Magali no come pollo. ¿Le pasó algo al verbo o no le pasó nada o no le pasó nada al verbo?
No, profe, no le pasó nada, yo creo que no. No, no le pasó nada. ¿Ves? Es más fácil, porque aquí no nos importa si el verbo termina en A, en X, en O, en las letras que pasan en lo positivo. Nada más que usted me ponga no. Yo ya sé que es no. O sea, ella no come pollo. Negativo. ¿Ok? Otro ejemplo. Si yo digo, vamos a utilizar el verbo go, que significa ir. Ir o para decir yo voy, nosotros vamos, ¿verdad? El verbo como ir a algún lugar. Si yo digo en negativo, María no va, que es el mismo, no va a la escuela. Eso significa ir o va. María no va a la escuela. ¿Cómo sería en inglés entonces, chiquillos? María does not. Ajá. María does not. Y el verbo ir. Go to the school. Esta es negativa, ¿ves? El verbo no le pasó nada. Vea si yo la hago positiva. Aquí tengo que recordarme que era María. Aquí está el verbo. A María, algo le pasaba al verbo. Termina en O. Hay que poner esta ES pegadita aquí. María goes to the school. ¿Ve? Esta es la diferencia entre cada una de ellas. El verbo, ves que no se nos puede olvidar la E y la S. En cambio, en la negativa el verbo queda igual porque yo le puse la auxiliar. Punto. Eso se llama auxiliares, el don't y el das, auxiliares. Es 1000 veces más fácil hacer las negativas porque nada más es sabernos esa palabrita. Y si yo le doy we, I, you o they, ustedes ponen do not o don't, el que quieran aprenderse. Pero si viene she, he o does not. Entonces veamos aquí, vamos a hacer un ejemplo, pero ya revueltas entre positivas y negativas. Si yo les digo a ustedes, he, espacio, y viene play soccer. I, espacio, listen, viene el not, the song. Listen es escuchar. Viene go, viene un not to the my cat like the apples. Ok, veamos estas que están acá. Voy a poner la última. Okay. At night. Ok. Ay, aquí era una R. Ok, chiquillos. Aquí ya hay revueltas de las dos. La primera es positiva o negativa. Positiva. Exacto. ¿Cómo sabe usted eso? Vea que la segunda tiene un no, ya la hace negativa. Entonces, ¿qué pasaba con las positivas si yo les doy he? Chiquillos, ¿le pasaba o no algo al verbo? Cambiar el verbo, se le agrega una S. Ajá, exactamente. Entonces tenemos que agregarle una S al verbo porque es positiva. La número 2, ¿qué es? ¿Negativa o positiva? Negativa. Negativa. Entonces, negativa. ¿Cuál era el auxiliar negativo de I? Do not o does not. Chiquillos, aquí están, en el celeste está. Do not. Exacto, do not. Entonces tenemos que poner do not y el verbo que nos dan entre paréntesis. Dicen, yo no escuché la canción o yo no escucho la canción. ¿Verdad? Ok, esa sería la respuesta.
La número 2 es, la número 3 es positiva o negativa. Positiva, profe, yo creo. Ok, los demás, ¿qué dicen? Negativa. Negativa, profe. Es Ya me fijé, ya negativa. negativa. Ya me fijé. Sí, exacto, es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque viene un not. Entonces, como es negativa, ¿cuál es el auxiliar negativo de Carlos en este caso? ¿Cuál sería? ¿Do not o does not? That not. Exactamente. Does not. Entonces ponemos does, porque es igual que venga he, o que es él, o que yo hable de Carlos, ¿verdad? Entonces, does not. Y el verbo. ¿Al verbo le pasaba algo o no le pasaba algo? No cambia. No cambia. Exactamente. Entonces ahí quedaría exactamente igual, ¿verdad? Exactamente igual. Ok. Entonces sería doesn't go. La número 4, ¿le pasa algo o no le pasa algo al verbo? ¿Es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Ajá. Entonces, ¿le pasaba algo al verbo o no le pasaba algo al verbo? Ah, eso sí no sé, porque está hablando de su gato, pero dice Ajá. que le gusta, que le gusta Ajá. algo. Las manzanas, Sí, profe, sí ¿verdad? cambia. Sí, cambia el verbo, exacto. profe, yo creo. Ajá, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué cambia, chiquillos? Porque es igual que yo diga gato o que diga it. It es un animal. Entonces, y recuérdese que it, con it tenemos que ponerle la S en el verbo. Entonces, tenemos que agregarlo así. Porque viene gato. Gato, esto también quiere decir gato. Esta palabrita también quiere decir gato. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí van todos los animales y todas las cosas, mientras sean singulares, ¿verdad? Si yo hablo de 4 gatos, ya no. Pero si estoy hablando de un gato, entonces sí. Ok, en este, chiquillos, ¿es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Exacto. ¿Y se le agrega una S o no se le agrega una S? ¿Sí? No, no se le cambia. Queda igual. Exacto. No le podemos cambiar porque ve que viene they. They. ¿A quiénes son los que le agregamos una S al verbo? Vienen aquí arriba, recuérdense. ¿A quién le agregamos una S al verbo? We, it. Exacto, solo she, he o it, no they, ¿verdad? Nos dieron they aquí abajo, they. Entonces, como el verbo no le podemos cambiar, queda exactamente igual, porque es they. Recuerden, la S son solo para she, he o it, nada más. No we, no they, no I, no you, ¿verdad? Ok. Aquí vienen otros ejemplos. Por ejemplo, dice, ella no barre la casa. She doesn't swipe the house. Chiquillos, ustedes no tienen ni que entender qué dice todas estas oraciones que acabamos de ver. ¿Por qué? Lo que tiene que fijarse es la regla. Si en el examen yo les pusiera qué significa the song, entonces ahí sí, pero ustedes no tienen ni que saber lo que dice el resto de la oración. Solo ver el sujeto y el verbo, el sujeto y el verbo, el sujeto y el verbo. No traducir la oración. Nosotros a veces queremos traducir todo y no es necesario, ¿verdad? O sea, no es necesario, es como cuando usted prende un carro, usted mete la llave y le da vuelta, usted no sabe el proceso que hay, solo una persona que se dedique a eso, o un mecánico, que hay entre cuando usted mete la llave y le da a arrancar, porque el carro arranca, ¿verdad? Nosotros no sabemos ese proceso de que no sé, que mueve una perilla, que mueve botones, no, nada más sabemos que si metemos la llave y le damos vuelta, arranca el carro, es exactamente igual.
con el tiempo ya vamos a ir aprendiéndonos el resto de palabritas, pero por ahorita solo necesitamos saber sujeto y verbo, positivo o negativo, aunque no sepan ni tan siquiera qué dicen, qué significa listen o qué significa cry, ¿verdad? O go. Lo que sí ocupo que sepan es, es negativo, es positivo, aquí le toca agregar una S, aquí queda igual, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir identificando por ahorita. Entonces aquí dice, vea, ella no barre la casa. She doesn't swipe. Swipe es barrer la casa. Write es escribir. Mi hermano no escribe la carta. My brother doesn't write the letter. ¿Verdad? Ok. ¿Me van entendiendo hasta ahí o no me van entendiendo? Profe, yo lo único que sé es que tengo que aprenderme los verbos. Sí, pero los verbos todavía no es tanto porque no se los van a poner como a que me diga cómo se dice este verbo en español o que escriba este verbo. Por ejemplo, lean jugar y que usted lo escriba en inglés. Eso no, así no le va a salir. O sea, a usted le van a dar el verbecito. Bueno, está bien, profe, pero ya hay que aprender, hay que ver por dónde se aprende. Sí. Ok, los demás chiquillos, ¿me van entendiendo hasta acá? Las reglas. Sí, ahí vamos a Sí, profe. Bien. Ok. Y que vayan ahí, aunque sea pocos. Yo sé que no nos podemos aprender todo de un solo golpe, ¿verdad? Eso sería ahí a poquitos, pero lo importante es intentarlo, tratar de hacerlo. Ok, vamos acá. Entonces, seguimos. Ahora vienen las famosas preguntas que yo les dije a ustedes. En el examen, si le ponen preguntas así en desarrollo, haga todo negativo. Es 1000 veces más fácil porque no tenemos que aplicar reglas. Solo el auxiliar don't o doesn't, nada más. ¿Verdad? Entonces, a usted no lo van a poner a hacer oraciones, pero si en el complete viene una oración, una pregunta, que usted sepa cómo completar ese complete. ¿Verdad? Ok. Entonces, una pregunta se va a componer por un auxiliar positivo, que son los mismos que acabamos de ver, do y does. Antes veíamos do not y does not. Ahora solo, nada más le quitamos el not, ¿verdad? Do trabaja con los mismos. I, you, we o they. Y does trabaja con she, con he y con it. Igual. Después de eso, dice que después del auxiliar necesitamos un sujeto. En este caso cualquiera, nombre, persona, cosa o animal. El verbo en su forma original y el complemento. Ejemplo, does Bernal play soccer? ¿Qué creen ustedes que yo estoy preguntando en esta pregunta, chiquillos? Does Bernal play soccer? El does no tiene traducción al español, o sea, no tiene significado. ¿Qué significa play? ¿Alguno sabe qué significa play? Bernal juega fútbol. Ajá. ¿Jugar fútbol? Sí, exacto. Entonces estoy preguntando que si Bernal juega fútbol. Ese does no se traduce al español. O sea, él es una palabrita que la necesitamos usar para hacer una pregunta. Nada más, ¿verdad? Pero no tiene traducción. Ok. Entonces, veamos aquí donde va a ocurrir la magia y por eso le digo yo a ustedes que me lo hagan todo en negativo. Ok, vamos a decir que no, primero que todo, y después que sí. ¿Juega Bernal fútbol? O sea, yo le voy a preguntar, Ronald, sí, adelante. Ronald, sí, adelante. Me levantó la mano, Ronald, no sé si es que tiene una consulta. Sí, es que yo estoy viendo la pregunta que están haciendo de forma afirmativa, entonces para responderla de forma negativa sería agregándole not al does. Ok, Ronald, no. Todas las preguntas no son ni positivas ni negativas, son interrogativas. A esa pregunta, o sea, es que nosotros tenemos la maña
de nosotros preguntar negativamente. Que yo le diga a ustedes, chiquillos, no entienden, ¿verdad? Eso está mal dicho en español. Así no tendremos nosotros que hablar. Yo tengo que decir, chiquillos, ¿entendieron? ¿Ok? No es ni positivo ni negativo, es interrogativo. Esa pregunta está interrogativa, no está ni afirmando, ni positivo ni negativo, ¿verdad? Ni afirmando ni negando. ¿Por qué? Por el signo de pregunta. La manera correcta, o sea, en español, es decir, come ella pollo, ¿verdad? Que yo le diga, por ejemplo, a Jorge, Jorge, come ella pollo. Pero uno a veces hace la pregunta así, Jorge, ¿no come ella pollo? ¿Verdad? Uno hace esta pregunta, pero esto está mal dicho, porque nosotros mismos estamos negando la respuesta. Lo estamos negando y así no se tiene que hacer. Todas las preguntas, en español o en inglés, tienen que ser solo interrogativas. Solo interrogativas. Uno habla, y lamentablemente a veces uno habla mal, ¿verdad? Y uno entiende, yo sé que uno entiende, pero así no es la manera correcta. Entonces, esta pregunta está solo interrogativamente. Yo voy a contestar positivo y negativo. Como regla número 1, tenemos que decir sí o no de primero. Y sería yes si la vamos a hacer positiva y no si la vamos a hacer negativa. Ya con eso sí podemos decir eso está positivo o esto sí está negativo, ¿verdad? Porque aquí lo que lleva es una doble C. Ok, yo voy a decir, vean aquí donde está la magia y van a ver que es más fácil o negativo. Yo le voy a preguntar a Helen, Helen, ¿juega Bernal fútbol? Y Helen me va a decir, sí, ¿quién? Bernal, obvio, ¿verdad? Porque estamos hablando de él. Bernal, y pone, juega fútbol. ¿Qué pasaba en una oración positiva? Chiquillos, ¿qué pasaba con este verbo? En las oraciones positivas. La regla. Le agrega la S. Exacto. Si ustedes en el examen se los olvida esa S, ya está malo. En cambio, vea la negativa. La negativa es súper sencilla. Entonces, ustedes dicen, Bernal, no, Bernal, misma cosita que está aquí arriba en la pregunta, la vuelven a escribir aquí abajo. O sea, la misma pregunta le da todo. Ponen el das, nada más que ustedes agregan el not para hacer la negativa. El verbo queda igual, no le pasaba nada y escribimos el complemento. Entonces, ahí queda exactamente igual. ¿Ves? Ahí está negativa o positiva. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, do you have era tener a baby. ¿Qué estoy preguntando aquí, chiquillos? Yo quiero tener un bebé, creo, ¿verdad, profe? Usted tiene un bebé. Usted tiene un bebé. ¿Tiene usted un bebé? ¿Tiene usted un bebé? ¿Verdad? Así es lo que dice. Que si usted tiene un bebé, le estoy preguntando. Yo quiero saber si Yadira tiene un bebé, tiene hijos, un hijo, ¿verdad? O hijos, ¿verdad? Entonces, veamos aquí, chiquillos, porque estoy segura que así puede venir una pregunta en el examen. ¿Tiene usted un bebé? ¿Sí? ¿Quién, chiquillos? ¿O no quién? Yo. La pregunta es interrogativa, directamente hacia mi persona. Ajá, es personal, ¿verdad? Como me dijo Jorge, digamos, si yo le digo, Jorge, usted tiene un bebé, ¿qué me contestaría usted, Jorge, en español? Sí, yo tengo. Exacto, sí, yo tengo. ¿Cómo se dice yo? Ay. Exacto. Vean el cambio. De aquí mantuvimos el Bernal, porque estaba preguntando por otra persona. Pero ya cuando nos preguntamos directamente, o sea, una pregunta directa de yo a usted, de usted a mí,
tenemos que cambiar. Entonces, si en el examen, chiquillos, viene you, ustedes tienen que escribirme de fijo I en la respuesta. O al revés, si viene you, ustedes escriben, si viene I, ustedes escriben you. Siempre el opuesto, ¿verdad? Si viene I, you. Y si viene you, I. Porque ¿tiene usted? Sí, yo tengo. No, yo no tengo. Entonces, como nos dijo Jorge, sí, yo tengo. Entonces escribimos el mismo verbo de arriba. ¿Aquí cambia el verbo o no cambia? No cambia. A este verbo no cambia. ¿Por qué no cambia, chiquillos? ¿Por qué no? La regla que está especificada, que es she, he, it. Exactamente. Él, ella, animal o cosa. Y estoy usando yo. Aunque yo sea una mujer o aunque yo sea un hombre, no estoy hablando de ella, estoy hablando de yo. Entonces, el verbo queda igual. Si la vamos a hacer negativa, no, yo no, tenemos que usar el mismo auxiliar. Do, no, I do, not, y el verbo queda igual. Have a baby. Obviamente aquí yo les estoy haciendo la oración positiva y negativa, pero en el examen solo me tienen que hacer una de las dos, ¿verdad? Digamos, si viniera esto en preguntas. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? Sí, profe. Ok. Voy a hacer Sí, otra profe, yo Sí, ok. Voy a hacer otra pregunta. Para que digan, es mejor tener muchas preguntas a no tener, varios ejemplos. Si yo pongo, does Helen cry at night? Cry significa llorar. Entonces, llora Helen en las noches. Yo le estoy preguntando a Yadira que si Helen en las noches llora. Entonces, ¿qué me diría Yadira? Yadira, en español, ¿qué me quiere decir? ¿Sí o no? no. Ok, perfecto. No. No. ¿No quién, Yadira? No. Helen no llora en la noche. Exacto. Okay. Voy a hacer la primera en español para que vayamos traduciendo. Helen no llora en la noche, ¿verdad? No, Helen no llora en la noche. Perfecto. ¿Cómo sería negativa en inglés? No igual Helen. Y ese no que volvimos a escribir era el auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar de Helen, chiquillos? El de ella. Ajá, el de ella. Es el mismo que está en la pregunta, este mismo. Recuerden, nada más que le ponemos un not. Le ponemos does not, o sea, el mismo que nos dieron, pero con un not. Ella no, y el verbo, como nos lo dejaron igual, porque en negativos el verbo queda igual. Doesn't cry at night. ¿Okay? No, Helen no llora en las noches. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir que sí? Sí, coma, Helen. Ok, y aquí pasa lo que es más difícil. ¿El verbo aquí cambia o no cambia, chiquillos, con Helen? Ronald, sí, adelante. Sí cambia, porque la regla siempre se va a aplicar para estos casos. Cuando se refiere a personas de forma individual, she, he o it, cuando se refiere a cosa o animal. Ajá, exactamente. Ok, ¿qué pasa en este caso? Ronald, ¿qué le pasa a este verbo? Le agregamos el e y s. Exacto. Vea el verbo, chiquillos. El verbo dice consonante, consonante, Y. A la par de la Y hay una consonante. Entonces, cuando hay una consonante, recordemos, la eliminamos, ponemos en normal, ES. Helen cries at night. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es más fácil responder? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. Exactamente.
Es 1000 veces más fácil contestar negativo, porque no tenemos que ver que si el verbo termina acá, que si el verbo termina allá, que si estoy hablando de she, de he, no. Nada más es sabernos el auxiliar. Entonces sabe el auxiliar doesn't y don't, ya le hicieron todo, ¿verdad? Ese es el tema. Ese es el tema más pesado que les va a entrar. Entonces, veámoslo aquí. Si les sale un complete, aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Complete the sentences using the voy. Que venga. Complete the sentences using the simple present tense. 1. Viene you, espacio, like the pizza. They, espacio, travel es viajar to México. Pregunta. I sushi. Say es decir. Fernando dice adiós. Cook es cocinar. Clean es limpiar. Ok, este es el complete. Esto vale 6 puntos en el examen. Complete sentences using the simple present tense. Eso es una rúbrica así exacto puede estar en el examen. Entonces dicen presente simple. Las reglas de la S, auxiliares, dudas, eso es el tema. ¿Ok? No necesitas saber, complete las oraciones usando el presente simple. Bueno, eso es lo que dice ahí, pero ustedes no necesitan saber todo, ¿verdad? Pero la palabra complete viene demasiado en el examen, significa complete. Ok, chiquillos, ¿cómo nos quedaría la número 1? ¿Es primero positiva o negativa? Positiva. Positiva, profe. Exacto, entonces, ¿cómo quedaría ese verbo? Por la regla se le agrega la S. Con you le agregamos la S. No. No, exactamente. Viene you, véalo, viene No, you. profe. No, con you no. Entonces, you el verbo queda igual. Entonces, usted pone like. Nada más. Ustedes les pueden poner un más o un menos a la par para que sepa que es positiva o negativa. La número 2, ¿qué es, chiquillos? ¿Pregunta o oración positiva o negativa? Pregunta, profe. Exacto, es una pregunta. Ve el signo de pregunta ahí enorme, ¿verdad? Entonces, ok, 2 rayitas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Recordemos, ¿qué necesitamos para preguntar? 2 cositas. Una era auxiliar positivo y el verbo. ¿Ves? Yo les di el sujeto y el complemento. Auxiliar positivo. ¿Cuál era el auxiliar positivo de they? ¿Do o that? Das. Ok, vayámonos aquí. ¿Cuál era el auxiliar positivo de das? De they, do o das? Do. Do. Exacto, do. ¿Vieron acá dónde está? Tenemos que sabernos quién. Recuérdese que el que trabaja con das son los 3 que siempre van juntos. She, he, it. She, he, it, das. El resto todos con do. Ok, entonces continuemos. Después dice, ya tenemos la número, entonces, ¿aquí cuál sería?
Do, ¿verdad? Do. ¿Al verbo le pasa algo o no le pasa algo en preguntas? No, profe, no, yo creo que no le pasa nada. No, ¿verdad? Entonces el verbo queda igual. Sí, el verbo queda exactamente igual. Chiquillos, regálenme un segundo. Creo que ahora es el gato el que nos está dando la clase. Yo creo que sí. Chiquillos, no saben si la profe va a mandar eso al grupo. No, yo no sé. ¿Quién sabe si lo irá a mandar al grupo? Ahora le decimos a ver qué nos dice. ¿Quién sabe si está grabando? Sí, ya dijo que la lección la iba a grabar cuando comenzamos. En este caso, lo que podemos hacer es verla ahí, en Teams. Creo que se ve ahí, grabada. Ya, chiquillos, ya volví. Vamos a ver. Ay, vea. Pasó algo que no tenía que pasar. Ok. Entonces, ahí va. Vamos viendo si lo vamos agarrando. Ok. Entonces, entendimos esta, la número 2. ¿Por qué pusimos travel? Sí, porque es pregunta y no cambia. Es pregunta. Exacto, porque es pregunta, el verbo queda igual. Ok, veamos la número 3. Aquí dice, I eat sushi. El verbo cambia, bueno, ¿es positiva o negativa?
Yo creo que es positiva, profe. Ajá, es positiva, entonces vamos más. Ok, al verbo, ¿cambiaba o no cambiaba cuando viene I? Cuando es positivo y es ahí, se le agrega una S. ¿A quiénes le agregamos la S, chiquillos? Al verbo. Al Al it, sí, pero recuérdese que las reglas decían solo she, he o it. Nunca I. Tenemos que sabernos esos tres. La S solo es para she, he o it. No para los demás. Aquí viene I. No es ninguno de estos tres. Entonces el verbo queda igual. Si yo digo aquí she, entonces aquí sí tengo que poner una S. Pero como viene I no puedo poner una S. Tiene que quedar igual. Se ocupa que se me aprendan eso de memoria. Todas las reglas eran solo para she, he o it. Vea, como la 4, vea la 4. La 4 es positiva o negativa. ¿Qué es? ¿Positiva o negativa, chiquillos? positiva, profe. Positiva. Positiva. Ok, chiquillos. Con Fernando, que es he, ¿agregamos una S o no agregamos una S? En ese caso sí. En este caso, sí, porque es Fernando, entonces al verbo le ponemos una S y dejamos la Y porque el verbo tiene vocal y Y. 6. ¿Ves? Fernando 6. Veamos la 5. La 5 es positiva o negativa. Negativa, profe. Negativa, vea el not. Ok, ¿cuál era el auxiliar negativo para my mother? Doesn't o do not. Does not o do not. Does not. Exacto. Entonces ponemos does not. Ay. Ponemos aquí does not y el verbo lo escribimos igual porque al verbo no le pasa nada porque es pregunta, es negativo, ¿verdad? Y la última que es positivo o negativo, chiquillos. Negativo. Negativo. Entonces, como es negativo, no, la 6 es positiva, negativa, pregunta. Pregunta. Pregunta, ve el signo de pregunta. Entonces, con he, ¿qué escribimos aquí? ¿Cuál auxiliar? ¿Do o does? Do, yo creo. Ok, nos vamos para arriba. ¿Quién trabaja con he? ¿Does o do? Das. Aquí está, vean. He es este y does. Esto es de nada más es de como de cuidadillo, chiquillos, de escribir palabritas así. Eso es algo así puede ser que le pegan el examen. Das, y el verbo le pasaba algo o no le pasaba algo en las preguntas. No cambiaba. No cambiaba, profe. No cambiaba. Y perfecto, así ya ahí tienen los 6 puntos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que aprendernos, las reglas de la S, que solo es he, she o it, los que se le agrega S en oraciones positivas. El auxiliar do y does en preguntas y doesn't y el otro era don't en negativas. Este es ese temilla, chiquillos, que es el que es un toquecito más rudo de los demás, pero es porque es muy tedioso, es seguirlo, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a ir al libro, que es lo mismo que estábamos haciendo acá, en los libros. En el libro tenemos todo esto es lo que yo les expliqué allá. ¿Ves? La regla de la S, que si el verbo termina en SH, ¿verdad? Lo mismo que ya les expliqué aquí abajo. ¿Ves? Si termina, por ejemplo, en Y, nada más aquí está así como todo B, consonante Y, SH, todo lo ven acá. Entonces es un toquecito más como, se los puse en español y por partes, para que lo vean más fácil. ¿Ves? Aquí profe, está una lo consulta.
Eso que usted nos puso ahorita las prácticas y todo eso, usted no me las puede mandar para yo sacarle copia como para estudiarlas así como más, Sí, más, sí, más sí, mejor. ese resumen se los voy a enviar por WhatsApp a todos. O sea, ese documento Word se los voy a enviar así, así como está, se lo envío todo por WhatsApp. Así como está. Muchísimas gracias, profe, se lo voy a agradecer. Ok, chiquillos, aquí tenemos prácticas. Vean, aquí ya tenemos 10 oracioncitas negativas, que es poniendo don't o doesn't, dependiendo. Y tenemos otras agregando o no lo de la S, con los pronombres. Entonces, por si quieren practicarlo, está en el libro. Les voy a tomar una captura y se los voy a enviar por WhatsApp. Aunque sea, les voy a tomar una foto, porque WhatsApp no lo tengo aquí no lo tengo en la compu ahorita, pero bueno, no importa. Por si ustedes lo quieren ir haciendo cuando estudien o así. Ahí se las pasé, ¿verdad? Y bueno, aquí hay más, como una practiqueta de todo revuelto, que es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Es una practiquita de todo revuelto. ¿Ves? Si viene un not, negativa. Si viene un signo de pregunta, pregunta. Y si no viene ninguno de los dos, positiva. Entonces, para si la quieren hacer, ahí se las pasé. Y ese es el tema que yo quería darles. Ya aquí esos son como hábitos de comida y eso lo vamos a ir. Eso es puro vocabulario, que eso no es de mucho. El más difícil fue el que ya nosotros vimos. Que ese era lo que yo quería ver. ¿Ves? Tiene que aprenderse como que pizza, se dice pizza, que mayonesa y así como vocabulario, que puede hacer que les pongan un texto de comidas. ¿Ve? Y así. Ok, estas 3 palabritas, que esta la voy a anotar para el sábado. Pero ya con eso sí podemos nosotros hacer la tarea. Igual sé que hay algunos que han estado ya haciendo la tarea porque me han enviado cosillas. Entonces, estas reglas, si hacemos una oración positiva o así, las necesitamos. Simple present tense. Ronald, sí, dime. Permiso, es que ya tengo que dejar la clase. No, igual ya la terminamos. Ya la terminamos por aquí. Bueno, usted compartió la información por WhatsApp, ahora la estudio un poquito. Gracias. Sí, permiso. Y la clase ya casi te la paso. Con gusto, chao. Hasta luego. Chao. ¿Ves, chiquillos? Y aquí ya empieza la unidad 3, que esto ya no sale en el examen. Entonces, para que más o menos sepan. Yadira, sí, adelante. Profe, una pregunta. En la tarea, las preguntas, uno hace la pregunta y la contesta también. ¿O solo se hace la pregunta? Ok, no, Yadira, en la pregunta, ya las preguntas vienen hechas. Yo solo ocupo que usted me conteste 5 preguntas, pero yo lo que sí necesito es que usted me, digamos, para yo revisárselas, o sea, solo para revisárselas por WhatsApp, que usted me escriba la pregunta y la respuesta, pero cuando usted se va a grabar, usted va a decir respuesta 1 y dice solo la respuesta. Respuesta 7, solo la respuesta, no lea otra vez la pregunta. ¿Entendió? Sí, ya entendí, muchas gracias. Ok. Chiquillos, ¿y los demás cómo van ahí? Ya se Yo no me he metido todavía, pero estoy en eso. Okay. Profe, ¿Sí? yo nada más, pero me imagino que en la tarea debe haber un audio, ¿verdad? Para uno, porque es que hacer un video y mandarlo como que es más complicado, ¿no? Para lo de las preguntas. Es que no me tiene que hacer usted preguntas. ¿Cómo es que se llama usted? Raquel. Ah, ok, Raquel, es que no me sale su nombre y yo le hablo, pero no sé quién es. Raquel, no, usted no tiene que hacer eso, usted tiene que grabarme un video nada más, pero no tiene que decir las preguntas, solo las respuestas. Si usted quiere decir las preguntas, dígalas, yo no se las voy a, o sea, no tiene que hacerlo. Si usted quiere decir la pregunta y la respuesta, hágala. Solo, digamos, usted me las va a escribir en un mensajito para yo revisar que esté bien lo que usted vaya a ir a decir. Pero cuando usted se va a grabar,
usted nada más dice, answer one, yo ya les había, bueno, ahí si no, ahorita se los escribo en el grupo, answer one, respuesta 1, y usted dice la respuesta. Si usted escogió por la pregunta 10, entonces dice answer 10, y dice la respuesta de la pregunta 10, para que no tenga que decir la oración. Profe, todo en inglés. Todo va en qué inglés. complicado. Sí, chiquillos, esta tarea, esta es la más feilla porque es un audio. Las otras son escritas, entonces es un toque más fácil. Pero sí, tiene que ser en inglés. La plataforma da la opción para uno hacerla verbal, ¿verdad? Sí, O a sí. dónde envía uno el audio. En la plataforma. Es un video, Raquel, no audios. Tiene que grabarse usted. A usted la tienen que grabar o grabarse usted solita. No es un audio, un video. Bueno, Sí, vea. Aquí yo ya les había explicado en la clase anterior. En la tarea, ustedes se meten. Igual esto está grabado en la clase anterior y ahorita dice, está grabando otra vez. Se meten, vamos a ver, es que está ahí cargando. Que cargue la plataforma. Vamos a ver. Duró toda la vida para cargar. Listo. Vea, estas son las preguntas. Ustedes no tienen que contestar, o sea, no tienen que hacerlas. Por ejemplo, si usted dice, do you need to comb your hair? ¿Necesita usted peinarse? Entonces que usted me diga, no, yo no necesito peinarme, así como les acabo de explicar cómo se hace. Entonces, ustedes, vea, esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, la 5. Entonces usted me va a decir, answer 5. En este momento voy a escribir la palabra answer en el WhatsApp. Eso significa respuesta 1, se pronuncia así. Answer 1, ¿verdad? Si van a hacer la 1, ahí ya les llegó el mensajito en el WhatsApp. Answer 1 es el que dice answer, no answer, sino el que se dice answer. Answer 1, entonces ya usted dice, what time do you wake up? ¿A qué hora se levanta? Nada más usted dice answer 1 y usted dice I wake up, es yo me levanto y me dicen 7 a.m. a las 7 de la mañana. Listo, ya hizo una. Después digamos que usted va a usar esta, que si usted necesita peinarse el pelo, entonces dice, esta era la 1, 2, 3, 4, 5. Answer 5, número 5. Yes, I need to comb my hair. Sí, necesito peinar. No lea la pregunta porque si no tiene que hablar mucho. En cambio, usted solo dice respuesta 1, respuesta 7, respuesta 8 y listo. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿O no? sí, profe. Ok, está bien, profe. Aquí hay una muy fáciles, ¿ves? Como estas de acá son muy fáciles. Agarre la que usted quiera, pero estas son fáciles porque son como las que vimos ahorita. Recuerde, si lo hace negativo, todo es más fácil. Do you go to the school? No, I don't go to the school. Aunque sea, no importa que la haga negativa. Do you go to work? ¿Usted va al trabajo? No, I don't work. ¿Ves? Recuerde que es más fácil negativo, pero como usted quiera hacerlo. Y listo, eso sería todo. Profe, puede ser la salteada azul. Sí, puede ser la salteada, no importa. Usted puede agarrar la pregunta que quiera. Ok, fácil. Ok. Chiquillos, y esa es la tareita. Sé que no es tan difícil, no está tan fácil, pero vea, vale 10 puntos. En realidad tenían que hacer 10 oraciones y yo solo les agarré 5 para que no sea tan grande. ¿Verdad? Entonces, para que más o menos ahí sepan. Y esa sería la clase, chiquillos. El sábado nos conectamos. Por favor, estudien para que solo sea aclarar dudas y de explicar tal vez como otra vez este temilla o algún otro que les cueste. Hay alguien que tiene la mano levantada, pero no me sale el nombre. Dice
6, 4, no sé. Entonces, el que la tenga levantada la puede hablar. No, seguro fue un dedazo. Bueno. Profe, una consulta. Sí, Magali, dime. O sea, nosotros tenemos que decir, yo Magali, el nombre de séptimo, ¿verdad? Juan. Eso Hay que decir en español. Eso lo puedes decir en español. Ah, ok, sí, ok. Que diga, yo soy Magali tal de séptimo año. Y dice oral homework, ¿verdad? ¿Qué es esto? Trabajo oral. Y ya dice answer one, answer two, nada más. El nombre sí, eso sí lo puedes decir en español. Ok, está bien. Gracias, profe. Ok, con gusto, chiquillos. Y cualquier cosa, bueno, ¿cómo se subía el audio? El video, perdón. Entonces, nos vamos para acá. Bueno, a mí me sale calificar, a usted le sale entregar, ¿verdad? Obvio, porque yo las califico, ustedes las suben. Pero aquí, por ejemplo, que esta sea a ustedes, entonces, a ustedes aquí cuando le dan a hacer tarea o realizar o empezar o algo así es como dice, creo que es hacer tarea, abajo le sale este cuadrito. Entonces, aquí automáticamente abren la cámara, usted le dan clic y estripan donde dice iniciar grabación, le dan a clic en esta camarita. Ustedes le dan clic y entonces le va a salir esto, iniciar grabación. Usted le dan clic, de un solo se aprende la cámara, ¿verdad? Y ya usted lo abren, tanto en el celular como en una compu. Y si lo van a hacer de subir un video que es WhatsApp, entonces digamos que alguien la grabó, entonces usted le dan aquí donde dice insertar documento o audio o video. Entonces le dan aquí clic y le dan ahí clic y lo pueden hacer igual. Suben el video y terminan exactamente igual. Lo suben, tú lo buscas ya en la computadora, examinar dispositivos y listo. Igual si alguien no puede hacerlo, me dice y ahí yo le voy ayudando. ¿Ok? Y ya. Eso sería todo, chiquillos. No sé si tienen una duda o consulta. No, profe, muchas gracias. No, bueno, profe, muchas gracias. Que pasen una excelente tarde. Con gusto, chiquillos. Cualquier consulta ahí me escriben. Ya voy a dejar de grabar y ahorita